¿Se acuerdan que se me rompió, no sé qué pasó? Me quedaron todos llenos de signos en chino, no sé. Si alguien sabe chino por ahí, me avisa, por favor, a ver, por lo menos si podemos descifrar a ver qué dice y qué pasó. Pero lo importante es que no dependemos de una tablet, ni tampoco dependemos de un libro, porque esta es una Biblia prestada, me la prestaron, pues tiene letra grande. Tampoco dependemos de una circunstancia, de un momento, de ánimo de buscar a Dios, sino que en realidad no depende de nosotros, sino depende de Él. Él es el que nos bendice. Y es tiempo de gracia. Tiempo de gracia. ¿La gracia qué quiere decir? Gracia es un regalo no merecido. Si fuera por nosotros, no mereceríamos estar unidos a Dios, porque vamos a ser sinceros, cada uno de nosotros hemos vivido diferentes circunstancias que nos han llevado a estar en pecado, y a causa del pecado nosotros deberíamos estar destituidos de la gracia. Pero hubo un momento en la historia de la humanidad en la que, habiendo estado destituidos de la gracia, hemos sido restaurados, hemos sido adoptados por Dios. Y la palabra adoptado no es mala palabra, porque muchas veces suena medio feo, medio raro. Vieron que uno dice, uy, es un hijo adoptado, casi como algo despectivo. Y en realidad es una palabra muy fuerte y muy importante que representa un amor muy grande de haber recibido, de haber abrazado, de haber amado tanto a alguien como para poder inclusive llegar a dar la vida por esa persona. Los que de una manera u otra han vivido la experiencia de la adopción, ya sea porque han adoptado a alguien o porque han sido adoptados, pueden interpretar un poco, pero también es una experiencia para que la vivamos todos en general, entendiendo que hemos nacido en un mundo de pecado y que habiendo vivido en pecado hemos sido adoptados por Dios como sus hijos. Y se acuerdan que en una de las reuniones anteriores hablamos de cómo nos tenemos que acercar a Dios cuando oramos. Y dijimos que teníamos que acercarnos como hijos. Por eso es importante entender que somos hijos de Dios en la medida en que hemos sido adoptados por Dios y en la medida en que hemos reconocido lo que Dios ha hecho por nosotros. El reconocer es justamente eso, buscar, aceptar a Dios que se hizo hombre como Jesucristo y aceptarlo a Él como la autoridad máxima en nuestra vida. Vieron que hablamos mucho del Señor Jesús, el señorío de Cristo, Señor. A veces es como casi como el nombre propio de Jesús, ¿no? El apellido de Jesús, Jesús el Señor. Pero lo importante es entender de que esa palabra Señor implica señorío, autoridad. Es la autoridad máxima en nuestra vida en la medida en que nosotros nos sometemos a esa autoridad. Si nosotros estamos en oposición a esa autoridad, nos rebelamos, entramos en rebelión y nos apartamos. O estamos bajo la autoridad de Dios o estamos apartados de Dios. Si estamos bajo la autoridad de Dios, nosotros estamos bajo su cobertura, su protección y también bajo su guía. Porque es muy importante esto tener en cuenta, de que Jesús, que es Dios, que se hizo hombre, lo hizo para justamente traernos una palabra, un mensaje, que es el mensaje de reconciliación. ¿Vieron cuando una persona está peleada con otra y alguno de los dos tiene que ceder? Alguno de los dos tiene que llamar por teléfono. Los veo que están mirando allá en Encuentro con Dios. Me parece bien que lean eso también. Me parece bien y no se olviden que este fin de semana tenemos un encuentro con Dios y que hoy es el último día para anotarse. Así que no se pierdan la oportunidad. Y ese encuentro con Dios es el que tenemos que buscar cada día, entendiendo que Dios, el encuentro con Dios, es un encuentro con el Padre. Y en este tiempo que estamos llevando estos 40 días de ayuno, de oración y de crecimiento espiritual,
Estamos justamente desmenuzando un poco el Padre Nuestro. Vieron que los que están recibiendo, ¿quiénes reciben por WhatsApp o de alguna manera los mensajes de los 40 días de oración? A ver, levante la mano para saber quiénes reciben. Bueno, ¿y quiénes tienen el libro? El libro de los 40 días de oración y ayuno. Bueno, el que no tenga el libro, por favor, antes de irse, pase por allá atrás, me lo pide a mí o a las chicas que están allá y no se vayan sin el libro. Porque es importante, si no pueden a lo mejor de alguna manera escuchar los audios, lean, porque en el libro ahí hay una guía para todos los días y ahí está justamente los temas que se están tratando. Y dentro de los temas que se están tratando es esto: entender nuestra relación con Dios, entender que somos sus hijos y entender cómo acercarnos a Dios. Y estábamos hablando de que nos acercamos como un padre al cual nosotros buscamos su protección, su cuidado, pero también al cual reconocemos como padre. Y es por eso que en Mateo, ¿se acuerdan? Mateo 6, 5, Jesús, cuando le empieza a explicar a los discípulos cómo tienen que orar, dice: cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es cierto, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que está en el secreto te recompensará en público. Y después dice, bueno, no usen vanas repeticiones, pero fíjense en que ahí empieza a desarrollar la oración que Él nos enseñó, que es una oración modelo, no es que esas son palabras mágicas, sino que es una oración modelo, es una manera, es un método, una forma de dirigirnos a Dios. Y en el versículo 9 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y después sigue: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a hacer hincapié hoy en este versículo 10, específicamente. El versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y acá hay tres aspectos fundamentales. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Nosotros venimos aprendiendo, cada uno de nosotros viene aprendiendo algo nuevo. Hoy quizás podemos llevarnos también un poquito más. Pero lo importante es que lo que aprendamos, lo aprendamos directamente de la mano de Dios, de la boca de Dios. Esto es Jesús mismo el que está hablando y nos está enseñando. Y Él nos está enseñando cuál es la forma de dirigirnos al Padre, pero también nos está enseñando qué es lo que tenemos que buscar en esa relación con Dios. Y cuando en el versículo 10 dice: venga tu reino, es porque justamente lo que tenemos que buscar es que el reino de Dios venga a nosotros. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es justamente el ámbito en el que Él gobierna. Un rey gobierna en su reinado, en su ámbito de gobierno. Nosotros, nuestra vida, ¿está bajo el gobierno de Dios? Por ahí podríamos decir que sí, por ahí podríamos decir que no, por ahí podríamos decir que es a medias. Si dijéramos que es a medias o que es no, prestemos atención y aprovechemos esta oportunidad, porque ahora enseguida vamos a orar y vamos a pedir eso, que venga a nosotros su reino. Y cuando nosotros con nuestra boca proclamamos: venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que Él gobierne nuestra vida. Entonces no seamos como los hipócritas que repiten oraciones falsas o repetitivas o palabras que están aprendidas de memoria, sino que pensemos y oremos con dirección y sentido, diciéndole a Dios: Dios, yo quiero que gobiernes mi vida. Te pido que gobiernes mi vida.
me pongo delante tuyo, reconozco tu autoridad, reconozco tu señorío, me sujeto, me someto a vos. Hay dos posibilidades, o estamos sometidos a Dios o no estamos sometidos a Dios. No hay puntos intermedios. No hay puntos intermedios, o no debería haber. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos si estamos sometidos a Dios a medias. Tenemos que buscar estar sometidos a Dios en todo, aunque nos equivoquemos, aunque ignoremos algunas cosas, pero en lo que de nosotros dependa, que busquemos estar dependiendo de Dios, sometidos a Dios, y que venga a nosotros su reino. Y también podemos orar en este sentido, que venga tu reino a mi casa, a mi hogar, a mi ambiente, que venga tu reino, porque en el reino de Dios, fíjense, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo se vive en el reino de Dios? Hay una realidad espiritual y hay una realidad material. La realidad material es un hogar donde se vive sin Dios. ¿Cómo se vive en un hogar sin Dios? En un hogar sin Dios generalmente hay desacuerdo, generalmente hay peleas, hay nervios, hay broncas, hay envidias, hay celos, aún hasta entre hermanos. Hay cosas ocultas, pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios no es así. ¿Por qué? Porque Dios ha limpiado todas esas impurezas para que podamos vivir bien, para que podamos vivir en paz. Yo siempre digo esto, que los 70, 80, 90 años o 100 años que Dios nos dé para vivir en esta tierra, acá, es para aprender. ¿Para aprender qué? Para aprender a vivir cómo se vive en el reino de Dios. Porque en general gastamos más tiempo en aprender cómo se vive acá en el mundo que el tiempo que dedicamos en aprender cómo se vive en el reino de Dios. Y lo interesante es que nosotros vamos a ir al reino de Dios, si hacemos bien las cosas, si aceptamos a Cristo y nos mantenemos firmes y perseveramos hasta el final, vamos a ir a vivir al reino de Dios eternamente. Entonces no malgastemos nuestro tiempo en aprender cómo se vive acá. Aprender cómo se miente más fácil, cómo se miente sin que te descubran. Aprender a vivir, a ser infiel a la esposa sin que se den cuenta. Eso no sirve, porque en el reino de Dios no se vive así. Entonces tenemos que aprender a vivir como se vive en el reino de Dios. ¿Y cómo se vive en el reino de Dios? En el reino de Dios se vive, en primer lugar, reconociendo a Dios. Hoy recién, hace un rato, estuve en un sepelio de un hombre que era judío, mesiánico, y él me enseñó a mí, yo lo voy a decir como me sale, no es que sepa hablar bien el idioma, ¿no? Pero él me enseñó a decir cada vez que nos encontrábamos, Baruch Adonai, Yeshua Mesías, o algo así me decía, Baruch Adonai, Yeshua Mesías. ¿Y qué estaba diciendo? Alabado sea Dios, Jesús es el Mesías. Que un judío diga eso es la declaración más importante y más fuerte en el mundo, en lo material, pero también en el mundo espiritual. Es fijar una posición. Alabado sea Dios, Jesús es el Mesías. ¿Me explico? En el reino de Dios se vive de esa manera. En el reino de Dios se alaba a Dios y se reconoce que Jesús es el Mesías. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo a vivir como se vive en el reino. Primer paso entonces es justamente teniendo una conciencia de la realidad espiritual. Y la realidad espiritual es cómo se vive en el cielo, cómo se vive en el reino de Dios. Y entonces, en la medida en que nosotros lo llevamos a la práctica, el reino de Dios viene a nosotros. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, dice la palabra. Y a veces nosotros estamos buscando lo demás que es añadido y nos olvidamos de buscar el reino de Dios. Venga
tu reino, dice la oración que Jesús nos enseñó. Y cuando nosotros doblamos rodillas tenemos que decir eso, venga tu reino. A mi vida en lo personal, a mi casa, en mi casa. Y pedir también que venga a nosotros el reino de Dios, que venga al barrio. Porque convengamos que hace falta. ¿Cuántos de nosotros podemos pensar un poco y mirar el barrio alrededor y darnos cuenta de cuánto hace falta que el reino de Dios también se extienda y que toque la vida de cada uno de los del barrio? El vecino de al lado, de la derecha, el de la izquierda, el de enfrente, el de atrás. Cada uno necesita de una manera o de otra. Venga a nosotros tu reino al barrio. Acá en Limay, nosotros estamos establecidos en Limay. Venga a nosotros tu reino, venga a Limay tu reino. ¿Y qué significaría eso? ¿No significaría quizás que Limay reconozca el nombre de Dios, que reconozca a Dios, que reconozca y adore a Dios? Qué interesante sería que todo el barrio Limay pudiera adorar a Dios. Sería interesante, es un desafío. Es un desafío. ¿Y cómo puede llegar a hacer que Limay adore a Dios? Y que nosotros le enseñemos, que nosotros le expliquemos, que nosotros vayamos. De hecho que estamos orando por el barrio y que podamos y estamos visitando las cuadras, pero qué importante es poder perseverar siempre, ¿no? Perseverar. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros a Neuquén, a la ciudad de Neuquén. Venga a la Argentina. ¿Cuánta falta hace que venga a la Argentina el reino? ¿Se imagina lo que sería Argentina si estuviera realmente viviendo según las características del reino de Dios? Un paraíso, porque el paraíso era el reino de Dios. Qué interesante que es cuando el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús le dice, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino, y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y Él nos lleva al Padre, Él nos introduce al reino, Él nos permite, Él abrió la puerta, Él rompió el velo, dice la Biblia que se rompió el velo, la división entre los hombres y Dios. Antes en el templo había una cortina, pero era una cortina pesada que dividía, y de ahí para allá nadie podía entrar porque ahí estaba Dios, pero de este lado estaban los hombres. Cuando Jesús muere, ese velo, esa cortina se rajó de punta a punta y quedó abierta la entrada. Es decir, ya no hay un impedimento para que el hombre llegue a la común unión con Dios. Entonces, nosotros estamos bajo la gracia, estamos bajo este regalo no merecido, pero que está dado, está concedido, que es el poder estar unidos a Dios de esta manera, como Padre, y pidiéndole que venga a nosotros su reino y siendo gobernados, estando sometidos a la autoridad de Dios. Entonces, de esa manera nosotros podemos llegar a orar y pedirle a Dios, no solamente pedirle lo que necesitamos, sino escuchar a Dios y que nos diga qué hay que corregir, qué hay que cambiar, de qué manera podemos mejorar. Yo siempre digo que acá en la iglesia, los que estamos no somos todos santos, puros, inmaculados. La iglesia es un hospital, y los que venimos a este hospital estamos todos enfermos de una enfermedad mortal que se llama pecado. Pero venimos a buscar ser sanos, y somos sanados del pecado. Y como somos sanados del pecado, entonces tenemos vida, una vida nueva. Y en esa vida es que nosotros queremos seguir viviendo, no volver al pecado, no volver a la vieja vida, sino vivir en una nueva vida. Para poder vivir en una nueva vida nosotros tenemos que estar bajo la autoridad de Dios y viviendo según el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué dice la oración esto? Porque justamente en el cielo se hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
que haya unidad, que haya amor, que haya presencia de Dios, que haya una realidad espiritual y no una fantasía. Entonces, nosotros lo que tenemos que procurar es que acá, en mi vida, yo tengo que procurar que se haga su voluntad en mi vida. Tengo que procurar que en mi casa se haga la voluntad de Dios, que haya paz, que haya amor, que haya acuerdo, que haya presencia de Dios. En mi barrio yo tengo que procurar que se haga su voluntad, en la ciudad, en nuestro país. Y por eso hay motivos para orar. Vamos a orar enseguida, ahora, pero quiero que pensemos en esto. ¿No será un motivo quizás importante el pedirle a Dios que venga a nosotros su reino? ¿No será un motivo, por ejemplo, pedirle a Dios que venga a gobernar, a reinar en nuestra casa? Que venga a reinar en mi vida, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis acciones. Fíjense en lo que dice el Salmo 40. Salmo 40 dice: en el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito, de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué lindo es poder llegar a decir esto delante de Dios. Vengo delante tuyo y tu palabra, el rollo del libro dice, tu palabra, tu enseñanza, tus mandamientos están escritos en mí. En otras versiones dicen mi corazón, pero en definitiva es, yo conozco tu palabra y la guardo, la conservo y la creo y la cumplo y la llevo a la práctica. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Podremos nosotros decir esas palabras quizás? Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Vamos a ser sinceros. ¿Te ha agradado siempre hacer la voluntad de Dios? A veces sí y a veces no, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué será? Porque en realidad en el fondo nos agrada hacer nuestra voluntad. Tenemos un problema. El ser humano tiene un problema. El ser humano tiene un problema y el problema es querer hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso Dios puso un ejemplo tan sencillo, tan práctico. Dijo, de ese árbol no comas. ¿Para qué? Para aprender a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Quizás el árbol para vos puede representar alguna situación, algo que Dios te dice, eso no lo hagas. No sé, por decir algo, no comas tanto. No mientas. O perdoná. Y muchas veces nos pasa, ¿no es cierto?, de que no podemos dejar de comer, no podemos dejar de mentir o no podemos perdonar. ¿Y eso por qué? Porque en realidad tenemos un problema, es que queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, es importantísimo. Y hoy nosotros tenemos que seguir aprendiendo a orar. ¿Se acuerdan que en el miércoles anteriores dijimos que los discípulos le habían dicho a Jesús, Jesús, enséñanos a orar? Y Jesús empezó con esta oración y les enseñó esta oración. Entonces,
hoy nos concentramos en esta parte de la oración, que Jesús dice, oren así, venga a nosotros tu reino, gobierna sobre mi vida y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Había una canción que por ahí a lo mejor la han escuchado, que era A mi manera. ¿Se acuerdan de esa canción? A mi manera. No me acuerdo la letra, pero sí es interesante entender de que eso, el mundo hace de eso una canción y el mundo hace de eso una idea, un pensamiento, el vivir a mi manera, el hacer lo que se me da la gana. Y no siempre lo que se me da la gana me hace bien. Dios sabe lo que me hace bien y es por eso que yo tengo que hacerle caso a Él. ¿Por qué? Porque después de todo esto hay un premio. Yo cuando estaba hoy en el velatorio de este hermoso varón de Dios, este judío mesiánico, justo antes de llegar al velatorio me había pasado por la mente este pasaje de Apocalipsis 21:6, y cuando llegamos había un pastor que hizo una reflexión. ¿Y qué pasaje tomó? Apocalipsis 21:6. Porque en Apocalipsis 21:6 está la respuesta a nuestras preguntas, está la respuesta a todo este planteo de por qué orar de esta manera. Dice que Jesús le está dictando a Juan estas palabras. En Apocalipsis 5 le dice Jesús a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y será mi hijo. El que venciere, yo seré su Dios y será mi hijo. Hay que perseverar, hay que mantenerse. No es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil. Pero no es imposible. Es mantener un ritmo, mantener una constancia. Si te equivocás, desequivocarte. Si te caes, levantarte. Si tropezás, tener cuidado la próxima vez, no tropieces. Si mentís, pedís perdón. Si robás, devolvé lo que has robado. Si le faltaste el respeto a alguien, pedile perdón. Pero hay que hacerlo permanentemente, todos los días, y pedirle a Dios, como nuestro Padre, que Él gobierne sobre nosotros, porque lo va a hacer de esta manera. Dios, en su gobierno, se va a comunicar con nosotros espiritualmente. Él es hoy, su manifestación actual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo comunicándose con cada uno de nosotros para enseñarnos el camino y para no equivocarnos, para no pecar. Entonces preguntémosle a Él, pidámosle a Dios. ¿Se acuerdan que hicimos esa experiencia de orar pidiéndole a Dios, pidiendo, y después guardar silencio y escuchar? Y escuchar. Al principio parece como que no fuéramos a recibir respuesta, pero si prestás atención, Dios te habla. ¿Sabés qué? Es una novedad eso. Dios te habla, es cierto, Dios habla. Dios te habla y Dios te muestra el camino para poder apartarte del pecado. Porque en su corazón Él prefirió darnos lo que no le dio a los ángeles caídos, nos dio el perdón. Para restauración, para justificación, para limpieza de nuestros pecados y para entrar en el cielo, para tener vida eterna. Y en el cielo no se peca. Así que concentrémonos también en esto, en aprender a orar y a orar de esta manera. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad,
aquí en la tierra como en el cielo. Y entonces, fíjense qué interesante, que después dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si nosotros oramos pidiendo que venga a nosotros el reino y que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, entonces el pan nuestro de cada día será concedido. Entonces seremos perdonados de nuestras deudas o de nuestras ofensas. Entonces no caeremos en tentación. Entonces, muchas veces estos tres factores son importantes. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios el pan nuestro, podríamos decir, bueno, que no me falte la comida, que no me falte la ropa, que no me falte el auto 0 kilómetros, que no me falte... Muchos incluyen en el pan nuestro todo lo que es material, pero el pan nuestro también es la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, la comunión con Dios, la paz en nuestro hogar, el acuerdo entre nosotros para poder tener una vida social feliz. Ese es también la provisión de Dios, sería un poco la traducción, ¿no? El pan nuestro de cada día, la provisión de Dios de cada día, que no nos falte. También que nos perdone nuestras ofensas. Y hasta con el atrevimiento de decir, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, vamos a ser sinceros, en realidad necesitamos más que nos perdonen nuestras ofensas, mucho más de como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces acá tenemos que aprender también que tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Porque si queremos ser perdonados, vamos a ser perdonados en la misma medida en que perdonemos. Con la misma vara que mides serás medido. Y es más, al final, en el versículo 14, Jesús lo aclara, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, por si queda alguna duda, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estos dos versículos se ve que era importante y Jesús lo puso ahí, ¿no? Prestemos atención también a esto. Y no nos metas en tentación. Muchas veces nosotros no queremos caer en tentación. ¿Qué es tentación? Tentación es todo aquello que nos desvía de la comunión con Dios. Nos tienta a lo mejor un programa de televisión, nos tienta un partido de fútbol de Argentina ganando con... ayer estaba viendo, yo digo, qué bárbaro, cómo pone, apareció el Mesías, decía, apareció el Mesías. No, el Mesías es Jesús. Y a veces nos tentamos de esa manera, distrayéndonos y quizás, no digo que, a ver, tampoco vamos a ser tan absolutistas de decir, no, en el tiempo del partido vos te tenés que ir a orar y estar orando, y después cuando termine el partido dejas de orar. No, o sea, podés ver el partido también, pero que no sea una tentación, que no te desvíe, que no te lleve a hacer de eso un ídolo, ¿no? Es decir, que no te lleve a olvidarte de Dios. Porque si al partido le dedicaste, ¿cuánto dura? 45 y 45 son 90 más el tiempo de descuento. ¿Cuánto? 120 minutos. Si al partido le dedicaste 120 minutos, ¿cuánto tiempo le dedicaste a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la charla con Dios? No es una obligación, es un placer conversar con Dios para que Dios nos limpie, nos purifique, nos perfeccione. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta es la partecita que hoy tenemos que recuperar, que aprender, que memorizar si se quiere, porque no está mal memorizarlo porque nos ayuda, pero lo importante es ponerlo en la práctica. Lo fundamental es ponerlo en la práctica. Así que ahora
Yo les invito a ese tiempo de oración, ¿no es cierto? Bueno, les invito a que estemos orando y que estemos orando en este sentido, pidiéndole a Dios que venga a nosotros su reino, que venga a nuestra casa su reino, que venga a nuestro hogar. Yo creo que hay motivos para orar. Cuando nos acordamos de lo que está pasando en nuestra casa, ¿cómo no vamos a pedirle a Dios que venga a gobernar en esa situación que está pasando en nuestra casa y que está mal? Le pedimos que intervenga, le pedimos que nos ayude, le pedimos que traiga paz, le pedimos que solucione el problema. Venga a nosotros tu reino. Y la contrapartida, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Quién tiene que hacer la voluntad de Dios? ¿Dios? Nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo hágase tu voluntad, es que en realidad le estamos pidiendo a Dios esa fuerza sobrenatural que se llama dominio propio, como para nosotros hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, ¿habrá motivos como para pedirle a Dios que nos dé esa fuerza de voluntad, ese dominio propio? ¿Habrá alguna situación en la que nosotros necesitamos tener dominio propio para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra?